Acá voy a partir del caso de una columna en donde ya he calculado, ¿sí? La cantidad de armadura que voy a poner, las vallas longitudinales, bien, y nos ha dado un cálculo de 4 vallas de acero del 20 milímetros y 4 vallas de acero de 25 milímetros. Eso me da una armadura de 32,2 centímetros cuadrados, bien. Tenemos una columna, por lo que vemos, cuadrada de 40 centímetros por 40 centímetros, y acá mi intención es explicar la cantidad de llamas, ya que a mí se me complicó. Entonces, bueno, si lo llego a ver yo de nuevo el video me voy a acordar, y si le sirve para algún otro compañero va a ser de mucha ayuda. Bien, bien. Una vez ya calculado por los otros procedimientos anterior a este, vamos a pasar a calcular el diámetro del estribo. Para calcular el diámetro del estribo tenemos que tener en cuenta el reglamento SIRSOC, que nos da estas consideraciones. Nos dice que si el diámetro de la valla es mayor o igual a 16 milímetros, va a tomar el valor del estribo, el diámetro del estribo va a tomar el valor de 6 milímetros, y así sucesivamente. Bien, bien, pero si nosotros nos fijamos, acá tenemos dos valores, o sea, dos vallas diferentes. En este caso vamos a utilizar la armadura de, en el caso más favorable, ¿no? En el caso más favorable, que va a ser la armadura de 25 milímetros. Entonces, nuestro estribo va a tomar el valor de 8 milímetros. Ese va a ser el estribo que vamos a adoptar, ¿sí? Y de los yellos hemos tomado la valla con mayor rigidez, se podría decir que es de 25 milímetros. Bien, ahora, una vez ya identificado el diámetro del estribo correspondiente, vamos a calcular la separación, ¿sí? También las normas nos da tres ecuaciones donde nos dice que el diámetro nos dice que tiene que ser la primera 12 por el diámetro de la valla. Pero otra vez volvemos ahora. Tenemos dos diámetros. ¿Cuál usamos? En este caso usamos el diámetro del estribo menor. Bien, perdón, el diámetro de la valla menor. Bien, ¿por qué? Porque es el caso menos desfavorable que nosotros vamos a tener. Bien, porque si nosotros, imagínense, ponemos el valor 12 por 30, nos va a dar 300 milímetros, y bueno, ya se hace más grande la separación. Entonces por eso tomamos el menor diámetro de la valla, ¿bien? Y así sucesivamente. Tenemos otra ecuación que nos da, la norma es 48 por el diámetro del estribo. Ya conocemos el diámetro del estribo, y esa cuenta nos da 48 por 8 milímetros, nos da el valor de 384. Y acá otra de las cosas, acá, es que nosotros tenemos que tomar el valor mínimo de la base por altura de la columna, ¿sí? Eso nos pide la norma. Y bueno, en este caso es cuadrada, entonces toma el mismo valor, 400 milímetros. Yo acá siempre elijo de todos estos valores el menor, o sea que el S es igual a 240 milímetros y aproximadamente 25 centímetros. ¿Por qué aproximadamente 25 centímetros? Porque en la obra nosotros no vamos a ir colocando cada 24 centímetros, sino se coloca cada 25, un número entero. Bien, bien, y pasando esta cuenta, identificando ya la separación y el diámetro del estribo, vamos a calcular la cantidad de llamas. Bien, y acá es donde se me complicó un poco a mí. Entonces dice, la norma nos da una ecuación en donde dice que la separación tiene que ser menor o igual a 15 veces el diámetro del estribo. Haciendo esta cuenta me da que la separación, ¿sí?,
es de 120 milímetros y 12 centímetros. Bien, entonces bien. Ahora vamos al dibujo, porque esto es lo que a nosotros nos interesa. La cantidad de llama, cómo identificarla, cómo calcularla y para poderla entender, ¿no? Entonces, bien, como nosotros conocemos ya el dibujo, tenemos una separación. Voy a empezar por la parte inferior, es decir, 40 centímetros tengo de base, se podría decir. Pero tengo datos conocidos. Mi D' acá vale 4 centímetros y mi D' acá vale 4 centímetros. Ese es el recubrimiento que va desde el borde de cualquiera de las caras, ya sea el lado de la izquierda o el lado de la derecha, hasta el centro de la armadura. Bien. Dicho esto, entonces la separación, yo me vengo con el del centro de la valla, ¿sí? Coloco una cota al otro centro de la valla y me da de 32 centímetros. Es decir, que yo le resté 8 a 40 centímetros, le resté 8 centímetros. Y me queda una separación de 32 centímetros. Pero ahora bien, yo estoy viendo que no es la separación correspondiente, porque yo estoy sumando, en este caso, dos áreas. Y la que a mí me está interesando es esta separación, ¿sí? Esta separación va de este borde a este borde y de este borde a este borde. Bien, esa es la que a mí me interesa. Entonces, para hacer eso nos perfilamos en el eje X. Yo le he puesto eje X acá, o X, para llamarle eje. Y he puesto que 32 centímetros es lo que conocemos. Pero a esto nosotros le tenemos que restar, ¿qué? Le tenemos que restar la mitad de este diámetro y la mitad de este diámetro. Y si nosotros ponemos a ver la mitad de un diámetro más la mitad de otro diámetro, nos hacen una valla. Es decir, que va a ser 1 por 2,5, ¿sí? Que es el diámetro de la valla, ¿no? De 25 centímetros. Bien. Y le tenemos que restar una valla del medio, que esta valla del medio, que es de 2 milímetros. Entonces, a nosotros nos va a dar una cuenta y nos va a dar un valor positivo y nos da de 27,5 centímetros. Bien, ahora viene la pregunta, ¿por qué dividido en 2? ¿Por qué? Porque tengo dos separaciones. Bien, entonces estas dos separaciones me dan de 13,75 centímetros. Bien, y como podemos ver en la cuenta que hemos calculado en la cantidad de llamas, a nosotros la norma nos dice que no nos podemos pasar, en este caso, de una separación de 12 centímetros. Y nosotros vemos acá, el cálculo nos dio 13,75. Esta separación de acá hasta acá es de 13,75. Como esa separación no cumple con la norma, ahí se coloca la llama. Bien, esta llama se puede colocar de dos maneras. Podemos irnos. Bueno, en este caso no nos vamos a ir de ahí para allá, lo vamos a hacer más sencillo. En este caso nos conviene a nosotros en la obra hacer un estribo de tal manera que en la obra nosotros nos conviene hacer un estribo, ¿bien? Entonces la llama se colocaría de esa manera. Es importante que cuando se coloquen ya calculada la armadura acá arriba, ¿sí? Es importante que darnos cuenta nosotros y saber que en la obra se colocan los mayores diámetros de valla en las esquinas y los más chicos en las zonas medias, se podría decir. Bien, y de esta manera, bueno, quedaría terminada la explicación de las llamas y las separaciones que hay que tener en cuenta.